Hoy es 25 de julio del 2026. En Calley, el PPD está de fiesta. Pablo José Hernández dio el discurso principal, música en la plaza, el alcalde Rolando Ortiz como anfitrión, celebración del 74 aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado. Y Ana Irma Rivera Lacén, la coordinadora general del movimiento Victoria Ciudadana, tiene una pregunta muy específica para toda esa fiesta. ¿Qué exactamente están celebrando? Esa pregunta tiene 74 años de historia detrás y hoy te la explico completa. Primero, el contexto, porque para entender el debate de hoy hay que entender por qué el 25 de julio es la fecha más contradictoria del calendario político de Puerto Rico. En 1898, el 25 de julio, las tropas militares de los Estados Unidos desembarcaron en Guánica. Comenzó la ocupación militar de Puerto Rico. España perdió la isla como resultado de la guerra hispanoamericana. Para los estadistas y muchos independentistas, ese 25 de julio de 1898 es el inicio del colonialismo americano en Puerto Rico. 1952, 25 de julio, se proclamó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo por el pueblo puertorriqueño, presidió la proclamación. El PPD celebró lo que describió como el inicio del gobierno propio de Puerto Rico. Para los populares, ese 25 de julio de 1952 es el mayor logro constitucional de la historia de Puerto Rico. Para los estadistas y los independentistas es el inicio de una ilusión de autonomía que escondía la realidad colonial. El problema: una sola fecha, dos eventos históricos monumentales y cada partido político en Puerto Rico la interpreta de manera radicalmente diferente. Hoy, 25 de julio del 2026, todos esos debates siguen vivos y se están dando en Calley y en las redes sociales al mismo tiempo. El comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández, dijo que el 25 de julio representa el aniversario de la creación del ELA como relación política y la Constitución como documento de gobierno propio y un momento para celebrar ese logro y reflexionar sobre cómo mantenerlo vigente. Hernández añadió que el pacto político de 1952 mantiene vigencia porque el pueblo de Puerto Rico consintió a su relación con Estados Unidos, aunque reconoció que con el tiempo se ha debilitado el respeto a ese acuerdo. Atribuyó ese deterioro en parte a que 28 de los últimos 33 años Puerto Rico ha tenido comisionados residentes del PNP y dijo: eso ha comenzado a cambiar con mi presencia en Washington, aseguró. Él rechazó que el Congreso prevalezca la visión de que Puerto Rico es simplemente una colonia. Ahí Hernández está usando el 25 de julio para dos cosas al mismo tiempo. Primero, celebrar el ELA como logro constitucional. Segundo, posicionarse políticamente como el hombre que puede restablecer el respeto al pacto de 1952 desde Washington. Eso es política electoral disfrazada de celebración patriótica y no hay nada malo en eso. Es lo que hacen todos los líderes políticos el 25 de julio. Lo que hace Ana Irma Rivera Lacén es desafiar esa narrativa desde afuera del bipartidismo. Ana Irma Rivera Lacén lleva décadas haciendo la misma pregunta que volvió a hacer hoy. ¿El ELA es gobierno propio o es colonia con otro nombre? La posición del movimiento Victoria Ciudadana y de Rivera Lacén es clara y consistente. El ELA es una forma de colonialismo. No es independencia, no es estadidad. Es una relación de subordinación constitucional donde el Congreso de los Estados Unidos tiene la última palabra sobre Puerto Rico, sobre su fondo, sobre sus leyes, sobre su futuro. Y el argumento del derecho internacional, Rivera Lacén ha citado en múltiples ocasiones que las Naciones Unidas removieron a Puerto Rico de su lista de territorios coloniales en 1953, pero que esa decisión se basó en información que Estados Unidos presentó argumentando que el ELA representaba pleno autogobierno. El movimiento Victoria Ciudadana argumenta que esa representación fue incorrecta y que Puerto Rico sigue siendo técnicamente un territorio colonial bajo la cláusula territorial de la Constitución americana.
Lo que cuestiona específicamente sobre Calley, pues mire, Darío Rivera Lacén pregunta por qué el PPD celebra el 25 de julio como si fuera un logro cuando Puerto Rico en el 2026 sigue sin poder votar por el presidente, sigue con una junta de supervisión fiscal que tiene más poder que el gobierno local y sigue dependiendo de que el Congreso decida si los puertorriqueños participan en programas federales igualmente. ¿Qué logramos en 74 años que merezca fiesta? Preguntó, ¿verdad? Y la pregunta que incomoda al PPD es esa, que logramos en 74 años que merezca fiesta. Y esa pregunta es precisamente la que el PPD tiene que responder, no a Rivera Lacén necesariamente, sino a sus propios electores que cada vez ven el ELA como un sistema que no ha funcionado para Puerto Rico. El vocero hoy recogió las posiciones de cada sector político ante el 25 de julio y el panorama muestra que la fecha sigue siendo un campo de batalla ideológico 74 años después. El PPD, celebración. El ELA como mayor logro constitucional. Calley como escenario. Pablo José Hernández como voz del autonomismo renovado. El PNP. El 25 de julio les recuerda que el ELA fue un paso que nunca completó la igualdad política. Para ellos, la única solución es la estadidad. Que Puerto Rico sea el Estado 51. La fecha no es motivo de celebración para el PNP, es recordatorio de una fórmula incompleta. El movimiento Victoria Ciudadana de Rivera Lacén el 25 de julio es evidencia de que Puerto Rico sigue sin los poderes necesarios para atender sus problemas diarios. El ELA no es autonomía, es colonialismo con constitución. No hay nada que celebrar, hay mucho que denunciar. El PIB y los independentistas, el 25 de julio de 1898, fue el inicio de la ocupación. El 25 de julio de 1952 fue la institucionalización de esa ocupación bajo nombre distinto. El único 25 de julio que vale la pena celebrar sería el de la independencia. Y la ironía del 2026, hoy es el 25 de julio de 2026, Puerto Rico tiene un gobierno bajo investigación federal, una junta de supervisión fiscal que controla su presupuesto, un sistema eléctrico que falla sistemáticamente y fondos de FEMA cuya distribución está siendo cuestionada por el Congreso de los Estados Unidos. Y el PPD celebra el ELA en Calley. La pregunta de Ana Irma tiene sentido. Tú decides. Ahora hay que hablar del elefante en la sala que hace que este 25 de julio de 2026, diferente a cualquier otro, Puerto Rico llega a esta fecha con el gobierno de Jay Tracy, el FEI investigando al exsecretario de la Gobernación por posible responsabilidad penal, el FBI con los documentos del caso, el Congreso preguntando cómo se manejan los fondos federales, la encuesta de Jay Go en colapso y el debate interno del PNP sobre el 2028 ya activo. Lo que esto significa para el debate del estatus, pues mire, hay un argumento que el MBC y los independentistas han hecho por décadas, que el problema de la corrupción en Puerto Rico es inseparable del problema del estatus. Que mientras Puerto Rico sea un territorio colonial, sin poderes plenos de autogobierno, su clase política seguirá operando en un sistema de rendición de cuentas incompleto. ¿Es una conexión directa? No necesariamente. Hay corrupción en países independientes y hay gobiernos limpios en territorios administrados. Pero la pregunta que Rivera Lacén está haciendo hoy, en el contexto del escándalo de Domenech, del FEI, del FBI, de la Junta de Control Fiscal, tiene un peso adicional que no tenía hace 10 años. Porque Puerto Rico llega al 74 aniversario del ELA con su gobierno bajo investigación federal y su sistema eléctrico fallando. Y eso hace que la pregunta que exactamente celebramos tenga más resonancia que nunca. Mire, yo voy a ser justo con ambas posiciones. El PPD tiene razón en algo. La Constitución del ELA de 1952 fue un logro real. Puerto Rico pasó de ser una colonia administrada directamente por el Congreso a tener una constitución, un gobierno electo y cierta autonomía en sus asuntos internos. Eso no es nada, es algo. Y en el contexto histórico de 1952 fue significativo. Ana Irma Rivera Lacén también tiene razón en algo. 74 años después, los límites de ese algo son evidentes. Puerto Rico no puede votar en elecciones presidenciales.
La Junta de Supervisión Fiscal tiene más poder que la Asamblea Legislativa. El Congreso puede cambiar las reglas de Puerto Rico en cualquier momento y eso no es pleno autogobierno. Y el problema central de todo este debate, ambas posiciones hablan a audiencias diferentes. El PPD le habla a los que valoran la estabilidad y la relación con los Estados Unidos. El MBC le habla a los que ven esa estabilidad como una jaula cómoda. Y el problema es que en Puerto Rico del 2026, ninguno de los dos modelos tiene una respuesta clara a la pregunta más básica. ¿Cómo se arregla la luz? ¿Cómo se pagan las deudas? ¿Cómo se detiene la inmigración masiva? ¿Cómo se combate la corrupción? El estatus, sea ELA, estadidad o independencia, no resuelve esos problemas automáticamente. Los resuelven los gobernantes y las instituciones que construimos. Y Puerto Rico en el 2026 tiene mucho trabajo que hacer en ese departamento, independientemente de qué bandera le pongan arriba. Hoy es 25 de julio de 2026, el 74 aniversario de Lela. El PPD celebra en Calley. Ana Irma Rivera le hacen cuestión a esa celebración. El PNP no celebra. Los independentistas denuncian. Y Puerto Rico sigue siendo técnicamente un territorio no incorporado de los Estados Unidos, con constitución propia, con gobierno electo, con junta de control fiscal, con sistema eléctrico fallando, con escándalo de corrupción en la fortaleza. La pregunta de Rivera la hacen: ¿qué exactamente celebramos? No tiene una respuesta fácil, pero es la pregunta correcta, porque un pueblo que no cuestiona sus celebraciones es un pueblo que no está pensando en su futuro. Y Puerto Rico tiene demasiados problemas urgentes como para no pensar en su futuro. Feliz 25 de julio, sea lo que sea que eso signifique para cada uno. Suscríbete, activa la campana y deja en los comentarios tú qué crees que debe representar el 25 de julio para Puerto Rico en el 2026.